Hola seres divinos, soy Aditi, ¿cómo están? En el informe sobre quién escribió la historia, les hablé de que hubo muchas personas que objetaron la cronología histórica oficial de Scaliger y que presentaron cronologías alternativas muy distintas a las que se enseña comúnmente. Uno de los casos es el del profesor ruso Anatoly Fomenko. Este hombre es un muy reconocido científico y matemático ruso que ha ganado numerosos premios en su tierra, pero que en Occidente es prácticamente desconocido. Podrás preguntarte qué tiene que ver un matemático con la historia. En este caso tiene muchísimo que ver, ya que su forma de analizar la historia y su datación se basa en estadísticas y algoritmos de probabilidades. Lo que Fomenko planteó como abordaje a la historia fue un minucioso análisis de los relatos, buscando nexos entre ellos, comprobaciones y duplicados. Básicamente, lo que descubrió es que muchos lugares y acontecimientos se repiten en la historia, pero con distintos nombres, lo que hace suponer que en realidad es un mismo hecho mal fechado y con errores de traducción. Por ejemplo, si da cuenta que en Nederland hubo una inundación, ve cuenta que en Países Bajos en un momento hubo una peste y se dice que en Holanda en una época murió mucha gente, un historiador podría decir que son sucesos distintos en lugares diferentes, pero alguien que conozca más sobre geografía sabrá que están hablando de un mismo país o región y comprenderá que la inundación trajo enfermedades que causaron muchas muertes. Como nos queda claro, es un solo hecho en lugar de tres. Esto es lo que afirma Anatoly Fomenko con su grupo de investigadores, que eventos duplicados se tomaron como diferentes y se distanciaron en el tiempo por errores de datación. Supongamos que son errores. Como te conté en el otro informe, uno usaba el calendario hebreo, otro el gregoriano y un tercero el chino, por lo cual quien recogiera estas historias las ubicaría con miles de años de diferencias. El método de Fomenko es puramente matemático y no interpreta la historia, sino que la analiza con principios matemáticos, como el de extinción de frecuencia, el de correlación de los máximos y muchos otros que sería muy largo de explicar, pero que con ellos logra ubicar hechos en tiempo y espacio, sin importar la datación que se les haya dado anteriormente, ni que los nombres difieran. Además, introduce las variantes astronómicas, es decir, compara la información de los astrónomos de la época con lo que se sabe hoy y así puede tener aún algunos hechos con mucha mayor precisión. La nueva cronología de Fomenko dice que la historia recién comenzó alrededor del año 800 después de Cristo, tomando el calendario común, pero que incluso la mayoría de los relatos registrados sucedieron entre el 1000 y el 1500. Es decir, la historia de la humanidad tiene escasos 1200 años, en lugar de los 5000 que cree la mayoría. Esta versión se aproxima muchísimo a la realidad del reseteo del que venimos hablando, donde esta última civilización que estamos viviendo tiene mucho menos tiempo del que nos dicen. Fomenko expone numerosos ejemplos de los errores cometidos, añadiendo que muchos se basaron en tomar como reales textos que eran falsificados. Muchos relatos supuestamente antiguos, aparecidos en el siglo XV, son en realidad una copia de trabajos realizados unos pocos años atrás, a los que se le puso el nombre de algún romano o griego aparentemente antiguo para darles más importancia. Fomenko nos habla de cómo la Biblia, por ejemplo, fue establecida en el Concilio de Trento entre 1545 y 1563. No hay ningún manuscrito de ella encontrado antes del siglo XV, así como no hay ningún texto del Antiguo Testamento en hebreo antes del siglo IX. Y cuando decimos esto, no estamos hablando ni a favor ni en contra de ninguna religión. Solamente estamos hablando de cómo fueron modificadas experiencias y sucesos para generar este momento presente. ¿De dónde obtuvo la información aquella gente de cosas que pasaron miles de años atrás, si no hay ningún texto que las respalde? También explica Fomenko lo que ya te conté de las vocales, que en muchos textos en hebreo, eslavo o egipcio,
aparecen solo consonantes, por lo cual es imposible saber si se referían a Pluto, Plato, Plata o Hipólito, ya que solo aparece una P, una L y una T. También explica que hay textos que nombran, por ejemplo, a una ciudad nueva, y tanto Nápoles como Cartagena como Cartago se pueden traducir de esa manera, por lo que tendríamos alrededor de 7 ciudades en el mundo llamadas Ciudad Nueva. El caso del Renacimiento, donde de repente se vuelven a construir cosas y a tratar temas como los de miles de años atrás. Se explica solo si se entiende que no fueron 2 épocas distintas, sino la misma en una continuidad de 3 o 4 siglos. Podríamos seguir agregando ejemplos que enumera Fomenko, pero habría que hacer al menos 10 horas de video. El concepto ya ha quedado muy claro. En definitiva, reduce toda la historia a un espacio de tiempo limitado, donde la mayoría de los reyes, héroes, acontecimientos y lugares son siempre los mismos que se duplican, triplican o cuatriplican, dependiendo del caso. También dice que toda la historia se reduce geográficamente a lo que conocemos como el Imperio Romano de Oriente, que la Roma de Italia nunca fue capital del imperio y que incluso Jesús fue en realidad un emperador bizantino. Aclara también que todas estas duplicaciones y falseamientos son anteriores a la época de Scaliger, lo que es un detalle muy importante, ya que refuerza más la idea de que el reseteo comenzó en el siglo XVI y todo lo anterior pudo ser inventado para explicar edificios y tecnología que tenían que venir de algún lado. No estoy diciendo que la cronología de Fomenko sea fehaciente. El trabajo de Fomenko demuestra que la cronología oficial es fraudulenta. Es así que Fomenko dice que las historias se repiten, pero asume que hubo al menos un episodio real. Sin embargo, debemos recordar que él no es historiador ni arqueólogo, es un matemático que estadísticamente demostró la falsedad de la historia escrita y planteó una versión alternativa, quitando lo que sin duda estaba de más. Es decir, dejó únicamente lo que él encontró como relatos primigenios que dieron origen a todos los demás. Lo que deja en claro Fomenko es que la historia más verificable sin agregados comenzó en el año 1500 y que todo detrás de esa época es un confuso misterio al cual él intentó darle explicación. Si te gustó, dale like, suscríbete. Y como te digo siempre, confío en vos, confío en mí, confío en la humanidad atenta que detecta cada vez más rápido cuando se lo está engañando y se lo quiere llevar hacia un lugar que ya ha decidido que no irá. Que cada momento en tu vida sea ese momento en el cual vos haces real la conciencia que sos, porque solo la conciencia devolverá la paz y el entendimiento a toda la humanidad. Que estés muy bien.